El sol de agosto caía implacable sobre el asfalto de la Ruta 191, creando espejismos que danzaban en el horizonte como fantasmas líquidos. Elena Vázquez ajustó sus lentes de sol mientras observaba el paisaje desértico desde el asiento del copiloto. A sus 28 años, esta fotógrafa chilena había ahorrado durante 3 años para este viaje por los parques nacionales del suroeste americano. Su compañero, Marco Ruiz, de 31 años, conducía concentrado el Jeep Wrangler alquilado, tarareando distraídamente alguna canción de Pearl Jam. ¿Seguro que es por aquí?, preguntó Elena, consultando el mapa físico desplegado sobre sus piernas. El GPS había perdido señal unos kilómetros atrás, algo común en estas zonas remotas de Utah. «Confía en mí», respondió Marco con esa sonrisa confiada que siempre la tranquilizaba. «Hablé con el guardaparques en Moab. Dijo que este desvío nos llevaría a unas formaciones rocosas increíbles que casi nadie visita, perfectas para tus fotografías. El desvío que tomaron era apenas visible, un camino de tierra rojiza que se adentraba entre formaciones de arenisca erosionadas por milenios de viento y agua. El jeep se sacudía mientras avanzaban, dejando tras de sí nubes de polvo naranja que parecían suspendidas eternamente en el aire seco. Elena observaba todo con ojos de fotógrafa, los matices ocres y rojizos de las rocas, los ocasionales cactus que desafiaban toda lógica al crecer en grietas aparentemente sin agua, las sombras dramáticas proyectadas por las mesas de piedra. Su cámara Canon disparaba constantemente, capturando aquel paisaje alienígena. «Mira eso», señaló Marco, frenando suavemente. Debe ser lo que mencionó Tyler. Frente a ellos, a unos 200 metros, una formación rocosa se alzaba solitaria. Tenía forma de arco incompleto, como si un gigante hubiera intentado moldear un puente y lo hubiera abandonado a medio hacer. Pero lo más impresionante era el color, un rojo tan intenso que parecía sangrar contra el azul imposible del cielo. «Es perfecto», murmuró Elena, ya preparando su equipo fotográfico. Marco estacionó el vehículo bajo la escasa sombra de un enebro retorcido. La temperatura exterior marcaba 42 grados, un calor seco que resecaba la piel en minutos. Ambos se aplicaron protector solar, se colocaron sombreros de ala ancha y cargaron sus mochilas con agua, barras energéticas, mapas y equipos. «Recuerda lo que dijo el guardaparques», advirtió Marco mientras ajustaba su sombrero. «No debemos alejarnos más de 2 horas. El sol se pondrá a las 8:14 p. Necesitamos estar de vuelta en el jeep antes de que oscurezca». Elena asintió distraídamente, su mente ya enfocada en las composiciones fotográficas que planeaba. Las entradas en su blog de viajes sobre los parques Arches y Canyonlands habían sido muy populares, pero esto era virgen, inexplorado, una joya escondida que pocos ojos habían contemplado. Comenzaron a caminar hacia la formación rocosa, pero pronto descubrieron que la distancia era engañosa en el desierto. Después de 40 minutos, el arco no parecía estar mucho más cerca. «La perspectiva en el desierto siempre te engaña», comentó Marco, consultando su reloj. «Deberíamos dar media vuelta pronto». «Solo un poco más», insistió Elena. «Mira ese juego de sombras. Si llegamos antes de que el sol cambie de posición, podré capturar algo único». Marco cedió, como solía hacer ante el entusiasmo de su compañera. Continuaron avanzando, alejándose cada vez más del vehículo, adentrándose en un laberinto natural de piedra rojiza. El silencio era absoluto, interrumpido ocasionalmente por el clic de la cámara de Elena o el crujido de sus botas sobre la arena. Fue entonces cuando Elena lo vio, un reflejo metálico entre 2 rocas, como un guiño plateado bajo el sol implacable. «¿Qué es eso?», murmuró, desviándose del sendero improvisado que seguían. «Elena, no deberíamos separarnos», advirtió Marco, pero la siguió de todas formas. Lo que encontraron era una entrada de una mina abandonada, su boca oscura como la de un animal prehistórico incrustado en la roca. Un viejo cartel oxidado, apenas legible, advertía en inglés: «Peligro, mina abandonada, prohibido el paso». «Debe ser de la época de la fiebre del uranio», comentó Marco, quien había leído sobre la historia minera de la región. En los años 50, todo Utah estaba lleno de prospectores buscando uranio para la Guerra Fría. Elena ya estaba sacando fotografías de la entrada, fascinada por el contraste entre lo industrial y lo natural, entre lo humano y lo eterno del desierto.
Imagina las historias que debe guardar este lugar, dijo ella, acercándose peligrosamente a la entrada. Sería increíble tomar algunas fotos del interior. La luz que se filtra es dramática. Ni lo pienses, respondió Marco firmemente. Estas minas son extremadamente peligrosas. Gases tóxicos, derrumbes, pozos verticales sin señalizar. Por algo está el cartel. Elena pareció aceptar el razonamiento, pero algo en sus ojos delató que la idea seguía ahí, tentadora. Continuaron explorando los alrededores de la mina, descubriendo viejos rieles oxidados que emergían como esqueletos metálicos de la tierra y restos de lo que parecía haber sido un campamento minero, latas oxidadas, trozos de madera petrificada por el sol y fragmentos de vidrio pulidos por décadas de viento arenoso. El tiempo pasó rápidamente mientras exploraban. Cuando Marco consultó su reloj nuevamente, su expresión cambió. Elena, son casi las 6:30. Hemos estado caminando más de 3 horas. Tenemos que volver ya. Ella asintió, pero antes de dar media vuelta, se detuvo. Solo una foto más. La luz es perfecta ahora mismo. Se acercó nuevamente a la entrada de la mina, ajustando su cámara para capturar los últimos rayos de sol que creaban sombras alargadas sobre la tierra rojiza. Fue entonces cuando ambos lo escucharon, un sonido suave, como un suspiro profundo que emergía de las entrañas de la tierra. ¿Qué fue eso?, preguntó Elena, dando un paso atrás instintivamente. Probablemente solo el viento pasando por los túneles, respondió Marco, aunque su voz traicionaba cierta inquietud. Estas minas suelen tener múltiples salidas de ventilación. Elena asintió, pero el sonido había despertado su curiosidad. Se acercó más a la entrada, intentando escuchar nuevamente. El sol comenzaba a descender y la boca de la mina parecía tragar la escasa luz que alcanzaba su interior. «Solo un vistazo rápido», murmuró ella, encendiendo la linterna de su teléfono. «No nos alejaremos de la entrada». «Elena, no creo que sea buena idea», protestó Marco, pero ella ya se había aventurado unos pasos dentro. La temperatura descendió notablemente apenas entraron. El aire olía a mineral, a tierra húmeda, a tiempo estancado. Los haces de sus linternas revelaban un túnel sorprendentemente bien conservado, con vigas de madera soportando el techo rocoso y rieles oxidados en el suelo que se perdían en la oscuridad. «Esto es increíble», susurró Elena, su voz resonando ligeramente. «¿Te imaginas cuántas personas trabajaron aquí buscando fortuna bajo la tierra?» Marco no respondió de inmediato. Estaba examinando las paredes, donde vetas de diversos minerales creaban patrones hipnóticos. «Deberíamos irnos», dijo finalmente. «Estamos perdiendo la luz natural y el camino de regreso al jeep es largo». Elena asintió a regañadientes, tomó algunas fotografías más y se disponían a salir cuando aquel sonido volvió a surgir de las profundidades. Un gemido prolongado, como si la tierra misma respirara. «¿Lo oíste?», preguntó ella, deteniendo sus pasos. «Eso no es el viento. Sea lo que sea, es razón suficiente para salir de aquí», respondió Marco, tomándola del brazo suavemente. Pero Elena se resistió. «¿Y si hay alguien ahí dentro? Si alguien necesita ayuda?» «Elena, estamos en medio de la nada. Nadie vendría hasta aquí». «Exactamente. Si alguien está atrapado, podríamos ser su única esperanza». Marco sabía que discutir era inútil cuando Elena adoptaba ese tono. Suspirando, accedió a avanzar solo un poco más, con la condición de que se mantendrían juntos y no se alejarían demasiado de la entrada. El túnel descendía gradualmente, siguiendo la veta mineral que los mineros habían perseguido décadas atrás. Sus linternas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes y el sonido de sus pasos resonaba ominosamente. El aire se volvía más denso, más frío. Con cada metro que avanzaban, llegaron a una bifurcación. El túnel principal continuaba descendiendo, mientras otro más estrecho se desviaba hacia la derecha. «¿Hola?», llamó Elena, su voz perdiéndose en la oscuridad. «¿Hay alguien ahí?». Solo el silencio respondió. Marco consultó la hora. 7:10 p.m. El sol estaría poniéndose pronto. «Elena, tenemos que irnos ya. Hemos llegado demasiado lejos». Ella pareció finalmente convencida. Dieron media vuelta para regresar hacia la entrada, cuando un ruido seco, como de piedras cayendo, resonó desde el túnel de la derecha. «¿Oíste eso?», susurró Elena.
Antes de que Marco pudiera responder, un estruendo ensordecedor sacudió toda la mina. Polvo y pequeñas rocas comenzaron a desprenderse del techo. Sin pensarlo, Marco empujó a Elena hacia el túnel lateral, mientras un derrumbe bloqueaba parcialmente el camino principal. El polvo los envolvió, haciéndolos toser violentamente. Marco sintió un dolor agudo en la pierna. Una roca le había golpeado el muslo. Cuando el polvo comenzó a asentarse, la realidad de su situación se hizo evidente. El túnel por el que habían venido estaba ahora parcialmente bloqueado por rocas caídas. ¿Estás bien?, preguntó Marco entre toses, dirigiendo su linterna hacia Elena. Ella asintió, aunque tenía un corte en la frente que sangraba ligeramente. Creo que sí. ¿Y tú? Mi pierna, respondió él, sintiendo que el dolor aumentaba. Creo que puedo caminar, pero necesitamos salir de aquí. Intentaron mover algunas de las rocas que bloqueaban el túnel principal, pero pronto se hizo evidente que era demasiado peligroso. Más fragmentos del techo amenazaban con caer con cada piedra que movían. Tenemos que buscar otra salida, decidió Marco. Muchas de estas minas tienen múltiples entradas para ventilación y emergencias. No tenían otra opción que avanzar por el túnel lateral, esperando que los llevara eventualmente a la superficie. Sus linternas proyectaban círculos de luz que apenas rasgaban la oscuridad absoluta. El túnel serpenteaba, a veces descendiendo, a veces ascendiendo ligeramente. El tiempo perdió significado en aquel laberinto subterráneo. La batería del teléfono de Marco fue la primera en agotarse, dejándolos con una sola fuente de luz. El aire se volvía cada vez más enrarecido, y ambos comenzaban a sentir los efectos de la deshidratación y el agotamiento. Debe haber una salida cerca, insistía Marco, aunque su voz carecía de convicción. Fue entonces cuando encontraron la cámara, un espacio más amplio donde el túnel se ensanchaba, con viejas herramientas mineras oxidadas dispersas por el suelo. En el centro, dos sillas de madera deterioradas estaban colocadas una frente a la otra, como si sus ocupantes hubieran estado conversando antes de levantarse y marcharse. «Esto es extraño», murmuró Elena, fotografiando la escena con su cámara, ahorrando la batería de su teléfono. «¿Por qué habría sillas dispuestas así?». Marco no respondió. Estaba examinando las paredes, buscando algún conducto de ventilación, alguna señal de que estaban cerca de la superficie. «La batería de mi teléfono está casi agotada», advirtió Elena, la preocupación finalmente sobrepasando a su curiosidad. «Y solo nos queda media botella de agua». Marco asintió gravemente. «Tenemos que racionar lo que nos queda y seguir moviéndonos. Alguien notará nuestra ausencia. El guardaparques sabe aproximadamente dónde estamos». Pero ambos sabían la verdad. Habían tomado un desvío no oficial, habían dejado el sendero marcado y se habían internado en una zona remota que casi nadie visitaba. Las posibilidades de que alguien los buscara exactamente allí eran escasas. Continuaron avanzando, cada vez más lentamente. La pierna de Marco empeoraba y la deshidratación comenzaba a provocarles confusión y fatiga. El túnel parecía interminable, bifurcándose ocasionalmente, obligándolos a tomar decisiones a ciegas sobre qué camino seguir. Cuando la batería del teléfono de Elena finalmente se agotó, la oscuridad los envolvió por completo. Una oscuridad primordial, absoluta, que ninguno de los dos había experimentado jamás. Se detuvieron, tomados de la mano, intentando controlar el pánico que amenazaba con apoderarse de ellos. «Descansemos un momento», sugirió Marco, su voz extrañamente distante en la negrura. «Conservemos energía». Se sentaron en el suelo frío, espalda contra espalda para darse calor y apoyo mutuo. Sin luz, sin agua, sin forma de comunicarse con el exterior. La realidad de su situación era innegable. «Alguien nos encontrará», susurró Elena, pero sus palabras sonaban huecas incluso para ella misma. El silencio que siguió fue roto solo por sus respiraciones, cada vez más débiles, y aquel extraño sonido que parecía emerger de las entrañas de la tierra. Aquel suspiro profundo que ahora parecía acompañarlos, como si la mina misma fuera un organismo vivo, respirando junto a ellos en la oscuridad. A medida que las horas pasaban, la conciencia los abandonaba gradualmente. Sus últimos pensamientos fueron para sus familias, para los amigos que no volverían a ver, para los sueños que quedarían inconclusos. Y en algún momento, en aquella oscuridad absoluta,
Sus respiraciones se sincronizaron con aquel extraño ritmo de la tierra, fundiéndose finalmente con el silencio eterno de la mina abandonada, mientras el desierto de Utah continuaba su existencia imperturbable bajo las estrellas. En la superficie, el Jeep Wrangler permanecía estacionado junto al enebro retorcido, su pintura paulatinamente decolorándose bajo el sol implacable, esperando a unos dueños que nunca regresarían. Los primeros rayos del sol del 17 de agosto de 2011 encontraron a Tyler Blackwood, guardaparques del distrito este de Canyonlands, conduciendo su camioneta oficial por la Ruta 191. Había recibido una llamada rutinaria, un vehículo alquilado no había sido devuelto y la última localización conocida de sus ocupantes era esta área. Normalmente, esto no sería motivo de alarma. Los turistas frecuentemente extendían sus estadías sin avisar, pero algo en esta situación le inquietaba. Dispatch, aquí Blackwood, comunicó por radio. Estoy aproximándome al kilómetro 213, buscando un Jeep Wrangler blanco con matrícula de Utah, ABV 4723. El sol apenas había comenzado su ascenso cuando divisó el desvío que había mencionado a la pareja chilena 2 días antes. Tyler se maldijo internamente por haberles hablado de ese lugar. No estaba oficialmente en los mapas turísticos por una razón. El terreno era traicionero, lleno de minas abandonadas y fisuras ocultas. Siguió el camino de tierra, los neumáticos de la camioneta del servicio de parques levantando nubes de polvo rojizo. A lo lejos, distinguió un destello blanco. El jeep estaba exactamente donde la pareja lo había dejado, bajo el enebro retorcido. Tyler estacionó junto al vehículo abandonado. El jeep estaba cerrado, con las mochilas grandes de ambos turistas en el maletero. Solo se habían llevado lo esencial para una caminata breve, sus mochilas pequeñas, agua, algo de comida. En el asiento del copiloto, un mapa desplegado mostraba marcas de lápiz señalando la formación rocosa que les había mencionado. Dispatch, encontré el vehículo, informó. Voy a revisar los alrededores. Solicito apoyo para iniciar búsqueda. Antes de que llegaran los refuerzos, Tyler comenzó a seguir las huellas que partían del jeep. El suelo arenoso había preservado perfectamente el rastro. 2 pares de botas de senderismo, alejándose en dirección a la formación rocosa rojiza que se alzaba en el horizonte. 3 horas más tarde, el lugar bullía de actividad. 2 camionetas más del Servicio de Parques Nacionales, un helicóptero de búsqueda y rescate sobrevolando el área y 6 guardaparques siguiendo el rastro que, sorprendentemente, permanecía visible a pesar del viento que había soplado durante la noche. «Blackwood, aquí hay algo», gritó Ramírez, una de las guardaparques más experimentadas del equipo. Tyler se acercó rápidamente. Las huellas de la pareja llevaban directamente a la entrada de una antigua mina de uranio, una de las muchas que salpicaban esta región, abandonadas desde los años 60. «Maldita sea», murmuró Tyler, examinando el cartel oxidado de advertencia que colgaba torcido junto a la entrada oscura. Les dije específicamente que tuvieran cuidado con las minas. El equipo de búsqueda se detuvo ante la boca de la mina. Ingresar a estas estructuras abandonadas era extremadamente peligroso. Túneles inestables, bolsas de gases tóxicos, pozos verticales sin señalizar. Necesitarían equipo especializado y espeleólogos entrenados. Central. «Necesitamos un equipo de rescate en minas», comunicó Tyler por radio. «Tenemos evidencia de que los desaparecidos ingresaron a una antigua mina de uranio en las coordenadas que estoy enviando ahora». Mientras esperaban a los especialistas, el equipo aseguró el perímetro y continuó buscando en los alrededores por si la pareja hubiera salido por otra entrada. El helicóptero amplió su radio de búsqueda, pero no encontró señales de vida en kilómetros a la redonda. La noticia de la desaparición llegó rápidamente a Chile. La familia de Elena Vázquez, residentes de Viña del Mar, recibió la llamada que ningún padre quiere recibir jamás. «¿Qué quiere decir con que está perdida en el desierto?», preguntó Carlos Vázquez, el padre de Elena, a la funcionaria consular que lo había llamado. Su esposa, Isabel, sollozaba silenciosamente a su lado mientras sus manos aferraban una fotografía enmarcada de su hija sonriendo frente al mar. A miles de kilómetros de distancia, en Santiago, la madre de Marco Ruiz recibía una llamada similar. Sofía Ruiz, viuda desde hacía 5 años,
Escuchó la noticia en silencio, su rostro convertido en una máscara de incredulidad. Mi hijo conoce la naturaleza, insistió. Es un montañista experimentado, no cometería errores básicos, pero el desierto de Utah no era como las montañas chilenas que Marco conocía. Era un entorno alienígena, implacable, que no perdonaba ni a los más experimentados cuando cometían un solo error. 2 días después de iniciada la búsqueda, el equipo especializado en rescates en minas llegó al lugar, equipados con trajes especiales, detectores de gases, comunicadores subterráneos y robots exploradores. Comenzaron la ardua tarea de mapear y explorar los túneles. La mina es mucho más extensa de lo que pensábamos, informó Jessica Harding, la líder del equipo, después de la primera exploración. Los planos que tenemos son de 1957, pero parece que la minería continuó ilegalmente después del cierre oficial. Hay túneles que no aparecen en ningún registro. Lo que descubrieron fue desalentador. A unos 200 metros de la entrada, un derrumbe reciente bloqueaba el túnel principal. Los detectores de calor y los micrófonos ultrasensibles no captaban señales de vida al otro lado. Podríamos intentar despejar el derrumbe, sugirió uno de los especialistas, pero cualquier vibración podría provocar un colapso mayor. Tyler se pasó una mano por el rostro, agotado después de 3 días de búsqueda ininterrumpida. ¿Qué hay de los túneles secundarios? ¿Hay alguna posibilidad de que encontraran otra salida? Jessica desplegó los planos digitalizados en su tablet. Hay al menos 3 túneles laterales que, según estos planos, llevan a pozos de ventilación, pero no sabemos en qué condiciones están después de tanto tiempo. Los robots exploradores fueron enviados por los túneles accesibles, avanzaron lentamente, transmitiendo imágenes de pasillos estrechos, vigas podridas, herramientas abandonadas y ocasionales derrumbes menores. No había señales de Elena y Marco. Mientras tanto, las familias de ambos desaparecidos habían llegado a Utah. Los Vázquez y Sofía Ruiz se alojaban en un pequeño motel en Moab, a 1 hora de distancia del lugar de la búsqueda. Cada mañana viajaban hasta el improvisado campamento base instalado cerca del jeep abandonado, y cada noche regresaban con la esperanza un poco más marchita. Mi hija tiene una cámara Canon 5D, explicó Isabel Vázquez a uno de los rescatistas, mostrándole una fotografía de Elena. Nunca va a ningún lado sin ella. Si la encuentran, no pudo terminar la frase. El rescatista asintió comprensivamente, aunque sabía que después de 5 días en el desierto sin agua, las posibilidades de encontrarlos con vida eran prácticamente nulas. Sofía Ruiz se enfrentaba a la situación de manera diferente. Pasaba horas estudiando los mapas con los especialistas, sugiriendo rutas, haciendo preguntas técnicas. Su negativa a aceptar lo peor se manifestaba en una determinación feroz por contribuir a la búsqueda. Marco dejó mensajes de texto programados en mi teléfono. Explicó a Tyler una tarde. Es algo que siempre hace cuando va de excursión. Si no cancela la programación, me llegan automáticamente. El último decía que estaban explorando cerca de una mina abandonada. Tyler asintió. Eso coincide con lo que hemos encontrado. El problema es que hay docenas de túneles, algunos colapsados, otros que llevan a más bifurcaciones. Es como buscar una aguja en un pajar. Pero están buscando, ¿verdad?, insistió Sofía, sus ojos oscuros fijos en el guardaparques. No van a detenerse. La realidad era más complicada. Después de una semana, la búsqueda activa se transformó en una recuperación de cuerpos. Los recursos empezaron a reducirse. El helicóptero fue reasignado a otras emergencias. Solo quedó un equipo mínimo, principalmente para apoyar a los especialistas en minas que seguían explorando los túneles accesibles. Las noticias internacionales cubrieron el caso durante unos días. Pareja chilena desaparece en desierto de Utah, titularon brevemente, antes de que nuevas tragedias y desastres captaran la atención mediática. El blog de viajes de Elena, Horizontes Nómadas, recibió cientos de mensajes de apoyo de seguidores de todo el mundo, pero gradualmente la actividad disminuyó. 2 semanas después de la desaparición, las autoridades tuvieron una conversación difícil con las familias. Hemos explorado todos los túneles accesibles, explicó Jessica, la líder del equipo de rescate en minas. Hemos utilizado tecnología de punta, drones miniatura, sensores sísmicos, cámaras térmicas.
No hay señales de supervivientes. Carlos Vázquez golpeó la mesa con el puño. Mi hija está ahí dentro. No pueden simplemente abandonarla. Señor Vázquez, intervino Tyler suavemente. Nadie está abandonando a Elena y Marco. Seguiremos buscando, pero necesitamos ser realistas sobre las posibilidades. La verdad que nadie quería pronunciar flotaba en el aire. Después de 15 días sin agua, en el calor extremo del desierto o en la oscuridad fría de la mina, era imposible que siguieran con vida. 2 días más tarde, las familias organizaron una pequeña ceremonia junto a la entrada de la mina. Un sacerdote católico local ofreció oraciones mientras Isabel colocaba un ramo de flores silvestres junto al cartel oxidado. Sofía depositó el reloj favorito de Marco, un Seiko que había pertenecido a su padre, sobre una roca plana, como un tributo simbólico. Volveremos por ustedes, prometió en voz baja. De alguna manera, los encontraremos. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Las familias regresaron a Chile, llevando consigo solo recuerdos y preguntas sin respuesta. El caso permaneció técnicamente abierto, pero sin nuevas pistas o recursos asignados. Tyler Blackwood nunca superó completamente lo sucedido. Cada cierto tiempo, en sus días libres, regresaba al lugar y exploraba los alrededores, buscando cualquier señal que pudiera haber sido pasada por alto. Se había convertido en una especie de obsesión para él, alimentada por la culpa de haber mencionado aquel desvío a los turistas. En Viña del Mar, la habitación de Elena permanecía intacta. Su madre mantenía actualizado el blog Horizontes Nómadas, publicando fotografías antiguas y reflexiones sobre la vida de su hija. Se había convertido en una forma de terapia para ella, una manera de mantener viva la memoria de Elena. Sofía Ruiz, canalizar su dolor de manera diferente. Fundó una organización llamada Buscando a Marco y Elena, que recaudaba fondos para equipos de búsqueda y rescate en zonas remotas. Organizaba charlas en universidades sobre seguridad en excursiones, utilizando la historia de su hijo como doloroso ejemplo de lo que podía salir mal incluso para excursionistas experimentados. En 2013, 2 años después de la desaparición, se realizó un servicio memorial oficial en Santiago. Aunque legalmente Elena y Marco todavía eran considerados desaparecidos, las familias necesitaban cierre, alguna forma de aceptar lo sucedido y comenzar a sanar. Mi hijo amaba la naturaleza, dijo Sofía durante la ceremonia, su voz firme a pesar del dolor. Encontró su final en un lugar salvaje y hermoso, haciendo lo que más amaba junto a la persona que amaba. Hay cierta paz en eso. Carlos Vázquez no compartía esa visión. Para él, la falta de respuestas era una herida constantemente abierta. Se negaba a aceptar que su hija hubiera desaparecido sin dejar rastro. Contrató investigadores privados, consultó a expertos en minería, incluso exploró teorías conspiranoicas sobre redes de tráfico humano en la zona. Nada de esto trajo respuestas, solo más preguntas y un dolor que se negaba a disminuir. Con el paso de los años, las búsquedas activas cesaron por completo. El caso de los turistas chilenos desaparecidos, como se le conocía en los archivos del Servicio de Parques Nacionales, se convirtió en una leyenda local, una historia que los guardaparques contaban a los nuevos reclutas como advertencia sobre los peligros del desierto. Para 2016, 5 años después de la desaparición, incluso las familias habían comenzado a aceptar que nunca sabrían exactamente qué había sucedido. Isabel Vázquez falleció ese año, llevándose a la tumba el dolor de no haber podido enterrar a su hija. En su funeral, su esposo Carlos colocó una fotografía de Elena sobre el ataúd. Ahora están juntas, murmuró, aunque en su corazón seguía albergando la dolorosa esperanza de que, de alguna manera, su hija siguiera con vida en algún lugar. Sofía Ruiz canalizó su dolor en acción. Su fundación, Buscando a Marco y Elena, se había convertido en una organización respetada que no solo promovía la seguridad en excursiones, sino que también proporcionaba recursos para búsquedas de personas desaparecidas en zonas naturales. Cada año, en el aniversario de la desaparición, organizaba una caminata conmemorativa en el Parque Nacional La Campana, en Chile, uno de los lugares favoritos de Marco. Tyler Blackwood continuó su carrera como guardaparques, pero nunca olvidó a la pareja chilena. El sentimiento de culpa lo acompañaba
como una sombra silenciosa. En 2018, cuando fue promovido a jefe de distrito, su discurso de aceptación incluyó una mención a Elena y Marco, prometiendo mejorar los protocolos de seguridad para evitar tragedias similares. El desierto, indiferente al drama humano, continuó su existencia imperturbable. Las tormentas de arena ocasionalmente cubrían y descubrían la entrada de la mina, como si el paisaje mismo respirara, ocultando y revelando sus secretos según su capricho. Las estaciones pasaron, los turistas siguieron visitando los parques nacionales, tomando fotografías, admirando la belleza salvaje, completamente ajenos a la tragedia que se había desarrollado años atrás. Y así, el silencio se instaló sobre el caso, un silencio tan vasto como el propio desierto de Utah, interrumpido solo por el ocasional artículo retrospectivo en algún periódico o blog de viajes que recordaba la misteriosa desaparición de 2 turistas chilenos en el verano de 2011. Jake Morrison ajustó su casco mientras la luz de su linterna perforaba la oscuridad del túnel. A sus 32 años, este geólogo del Servicio Geológico de Estados Unidos llevaba 3 semanas cartografiando antiguas minas de uranio en el sureste de Utah. Era abril de 2019 y el gobierno federal había reactivado el programa de monitoreo de residuos radiactivos en minas abandonadas, un proyecto que llevaba décadas en pausa. Nivel de radiación normal, comunicó a través del radio a su compañera, Diane Jassy, quien monitoreaba los equipos desde el vehículo estacionado en la superficie, avanzando al punto Delta 7 según los planos. El túnel por el que se desplazaba era sorprendentemente estable para una estructura abandonada hacía más de 60 años. Las vigas de madera, aunque ennegrecidas por el tiempo, mantenían su integridad estructural. El aire era frío y seco, con aquel olor característico a mineral y tiempo detenido. Jake consultó el detector de gases en su muñeca. Niveles normales de oxígeno, sin rastros de monóxido de carbono o metano. Era su tercera expedición a esta mina en particular, conocida en los registros como Rattlesnake Lode No. 4, pero entre los locales simplemente como la vieja serpiente. ¿Cómo vas, Jake?, preguntó Diane a través del radio. Llevas casi 2 horas ahí dentro. Todo bajo control, respondió él. Estoy llegando a la bifurcación que descubrimos la semana pasada. Quiero explorar el túnel lateral que no figuraba en los planos originales. Jake se detuvo frente a la intersección. El túnel principal, que ya había cartografiado en visitas anteriores, continuaba en línea recta siguiendo la veta de uranio. El pasaje lateral, más estrecho y aparentemente excavado con menos precisión, desviaba hacia la derecha y descendía ligeramente. Siguiendo los protocolos, marcó la entrada del túnel con pintura reflectante y desplegó un cable guía antes de adentrarse. Este túnel era notablemente diferente, más angosto, con el techo más bajo, obligándolo a avanzar parcialmente agachado. Los rieles para las vagonetas mineras estaban ausentes aquí, lo que sugería una excavación posterior o clandestina. Diane, este túnel es interesante, comunicó. La composición de la roca cambia. Veo evidencia de trabajos más recientes que el resto de la mina. Ten cuidado, advirtió ella. Los sensores sísmicos detectaron una pequeña vibración hace un momento. Nada preocupante, pero mantente alerta. Jake avanzó con precaución, documentando con su cámara cada detalle interesante. El túnel continuaba descendiendo gradualmente, serpenteando como si los mineros hubieran seguido alguna veta invisible. Después de unos 200 metros, el pasaje se ensanchaba dando paso a una cámara más amplia. Estoy en una especie de sala, informó. Parece que fue utilizada como área de descanso o almacenamiento. Su linterna iluminó el espacio, aproximadamente 5 metros de diámetro, con el techo reforzado por vigas de madera entrecruzadas. Viejas herramientas oxidadas yacían dispersas por el suelo. Una mesa improvisada hecha con tablones y barriles ocupaba un rincón, y junto a ella, Jake contuvo la respiración. En el centro de la cámara, 2 sillas de madera estaban dispuestas una frente a la otra, como si sus ocupantes hubieran estado conversando y se hubieran levantado momentáneamente. Pero lo que hizo que su pulso se acelerara no fueron las sillas en sí, sino lo que había sobre una de ellas, un objeto rectangular que su linterna reveló como una cámara fotográfica, cubierta de polvo pero sorprendentemente intacta. Diane, llamó su voz ligeramente temblorosa,
He encontrado algo. Una cámara. Parece relativamente moderna, no de la época de la mina. Se acercó con cautela, enfocando mejor su luz. Era una Canon 5D, un modelo profesional. Junto a ella, casi invisible bajo la capa de polvo, yacía lo que parecía ser un teléfono móvil. Con guantes protectores, Jake recogió cuidadosamente ambos objetos. La cámara estaba apagada, su batería presumiblemente agotada hacía años. El teléfono, un modelo que estimó de principios de 2010, estaba igualmente sin vida. Fue entonces cuando notó algo más. Bajo la silla, parcialmente oculto, un pequeño objeto metálico reflejó la luz de su linterna. Al recogerlo, reconoció un reloj de pulsera, un Seiko analógico con correa de cuero, su cristal intacto, aunque la correa mostraba signos de deterioro. He encontrado también un reloj y un teléfono, comunicó a Diane. Estos objetos no llevan décadas aquí, son mucho más recientes. Jake guardó cuidadosamente los hallazgos en su mochila. Estaba por continuar su exploración cuando su detector de movimiento emitió una advertencia aguda. Jake, los sensores detectan inestabilidad, advirtió Diane urgentemente. Sal de ahí ahora mismo. No necesitó que se lo dijeran 2 veces. Recogió rápidamente su equipo y emprendió el regreso, moviéndose lo más velozmente que le permitía el estrecho túnel. A medio camino, sintió una vibración sutil bajo sus pies, seguida de un crujido inquietante de las vigas sobre su cabeza. «Estoy en camino», comunicó, acelerando el paso. El túnel parece estable todavía, pero hay movimiento. Cuando finalmente emergió a la superficie, el sol del atardecer lo cegó momentáneamente. Diane lo esperaba junto al vehículo, su rostro una mezcla de alivio y curiosidad. «¿Qué encontraste exactamente?», preguntó mientras Jake se quitaba el equipo de protección. En lugar de responder, abrió su mochila y extrajo cuidadosamente los objetos. Bajo la luz natural, la cámara mostró un logo claramente visible tras limpiar el polvo. Canon 5D Mark II. El teléfono era un iPhone 4, su pantalla agrietada pero intacta. Y el reloj, un Seiko Automatic, con una inscripción en la parte posterior que Jake no había notado en la oscuridad. «Para Marco, el tiempo siempre encuentra su camino». «Papá», leyó en voz alta. «Esto es extraño, Diane. Estos objetos no deberían estar ahí». De regreso en la oficina de campo del USGS en Moab, conectaron la cámara a una fuente de alimentación. Para su sorpresa, después de unos minutos de carga, la batería de litio mostró signos de vida. «Increíble», murmuró Diane. «Estas baterías son resistentes». Pero después de tantos años, encendieron la cámara con expectación. La pantalla parpadeó y mostró el logotipo de Canon antes de estabilizarse. Navegando por el menú, accedieron a la galería de imágenes. Lo que vieron los dejó sin palabras. Cientos de fotografías, paisajes del desierto de Utah, formaciones rocosas, puestas de sol sobre cañones, y luego, imágenes del interior de la mina, túneles oscuros iluminados por linternas, detalles de minerales en las paredes, aquellas sillas dispuestas en la cámara subterránea. Las últimas imágenes eran inquietantes, tomas cada vez más oscuras, algunas completamente negras, como si la fotógrafa hubiera seguido disparando mientras la batería de su linterna se agotaba. «Esto es espeluznante», comentó Diane mientras revisaban los metadatos de las imágenes. La última foto fue tomada el 16 de agosto de 2011, a las 20:47 horas. Jake se quedó inmóvil, un recuerdo súbito atravesándolo como un relámpago. 2011. Espera un momento. Se volvió hacia su computadora y buscó rápidamente en la base de datos del Servicio de Parques Nacionales. Después de unos minutos, encontró lo que buscaba. «Mira esto», dijo, girando la pantalla hacia Diane. Agosto de 2011. 2 turistas chilenos desaparecidos en esta zona. Elena Vázquez y Marco Ruiz. Nunca fueron encontrados. Diane miró alternativamente la pantalla de la computadora y la cámara. «¿Crees que...?» La descripción menciona que ella era fotógrafa y llevaba una Canon 5D, continuó Jake. Y él... Espera. Tomó el reloj y leyó nuevamente la inscripción. «Marco, el reloj es suyo». Llamaron inmediatamente a su supervisor, quien a su vez contactó con el Servicio de Parques Nacionales. En cuestión de horas, Tyler Blackwood, ahora jefe de distrito,
Llegaba al centro de operaciones, su rostro una mezcla de anticipación y aprensión. Después de 8 años, murmuró mientras examinaba los objetos recuperados. ¿Dónde exactamente los encontraste? Jake desplegó los mapas digitales que había elaborado. Aquí, en este túnel lateral que no figuraba en los planos originales. Conduce a una cámara que parece haber sido utilizada como área de descanso. Tyler estudió el mapa, su ceño frunciéndose gradualmente. Este túnel no lo exploramos en 2011. Según nuestros registros, estaba bloqueado por un derrumbe. Estaba despejado cuando entré, respondió Jake, aunque notamos inestabilidad al final de mi exploración. La implicación era clara. Los túneles de la mina cambiaban con el tiempo, abriéndose y cerrándose como un organismo vivo. Lo que había sido inaccesible en 2011, ahora estaba abierto, revelando sus secretos largamente guardados. El iPhone fue enviado a un laboratorio especializado en recuperación de datos. El proceso tomó semanas, pero finalmente lograron acceder a parte de su contenido. Los últimos mensajes de texto nunca enviados, almacenados en borradores, contaban una historia desgarradora. Atrapados, derrumbe, bloqueó salida, buscando otra ruta, agua agotada, Elena débil. No creo que salgamos. Te quiero, mamá. Lo siento. Las autoridades decidieron reabrir oficialmente el caso. El hallazgo de los objetos personales no solo confirmaba que Elena y Marco habían estado en la mina, sino que proporcionaba nuevas pistas sobre su ubicación exacta. Se contactó con las familias en Chile. Carlos Vázquez, ahora un hombre envejecido prematuramente por el dolor, recibió la noticia con cautela, temeroso de alimentar esperanzas que podrían ser nuevamente aplastadas. Sofía Ruiz, por su parte, voló inmediatamente a Utah. «Quiero ver la cámara», fue lo primero que dijo al llegar. «Quiero ver las últimas imágenes que tomó Elena». Cuando le mostraron las fotografías, Sofía las observó en silencio, lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas. Pero fue el reloj lo que finalmente quebró su compostura. Lo tomó entre sus manos temblorosas, acariciando la inscripción que ella misma había mandado grabar años atrás. «Lo dejé como ofrenda», explicó entre sollozos, junto a la entrada de la mina, durante la ceremonia de despedida. ¿Cómo llegó al interior? Nadie tenía una respuesta para eso. ¿Había entrado alguien a la mina después de la desaparición y llevado el reloj al interior? ¿O había alguna explicación más inquietante? La noticia del hallazgo se propagó rápidamente. Medios internacionales retomaron la historia de los turistas chilenos del desierto, como los habían apodado. El blog de Elena, Horizontes Nómadas, experimentó un resurgimiento de visitas, con seguidores dejando mensajes de esperanza y conmemoración. Se organizó una nueva expedición a la mina, esta vez con tecnología de punta, robots exploradores más avanzados, drones miniatura capaces de navegar túneles estrechos y equipos de escaneo tridimensional que podían mapear cavidades a través de la roca sólida. Sofía Ruiz insistió en estar presente durante la operación. «He esperado 8 años», dijo con determinación. «No me iré hasta saber qué les sucedió». El equipo estableció un campamento base cerca de la entrada de la mina. Los geólogos, espeleólogos y rescatistas trabajaban metódicamente, avanzando con precaución por los túneles inestables. Jake Morrison, quien había encontrado los objetos, servía como guía principal. Durante 3 días, exploraron sistemáticamente la red de túneles, digitalizando cada centímetro, analizando la composición del aire y la estabilidad estructural. El cuarto día, uno de los drones transmitió imágenes que dejaron a todos en silencio. En una cámara profunda, no muy lejos de donde Jake había encontrado la cámara y el reloj, 2 figuras humanas estaban sentadas una frente a la otra en sillas de madera. Estaban perfectamente preservadas en el ambiente seco y frío de la mina, sus cuerpos momificados naturalmente, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. «Los hemos encontrado», anunció el operador del dron, su voz quebrándose ligeramente. Están sentados, como si estuvieran conversando». Sofía Ruiz, quien observaba las transmisiones del dron en una pantalla instalada en el campamento base, no emitió sonido alguno. Su mirada estaba fija en aquellas 2 figuras, reconociendo en una de ellas, a pesar del tiempo y la preservación, a su hijo. El acceso a la cámara donde se encontraban los cuerpos requirió días adicionales de trabajo.
Los ingenieros tuvieron que reforzar túneles, instalar sistemas de ventilación temporales y asegurar rutas de escape. Finalmente, un equipo especializado, acompañado por un médico forense y un fotógrafo oficial, logró llegar hasta ellos. Lo que encontraron desafiaba toda explicación lógica. Elena y Marco estaban sentados uno frente al otro, sus manos unidas sobre la pequeña mesa improvisada. Sus rostros, aunque deshidratados y parcialmente momificados, mostraban una expresión serena, casi pacífica. No había signos de lucha o sufrimiento. Junto a ellos, en el suelo, yacían sus mochilas vacías, botellas de agua sin una gota, envoltorios de barras energéticas. Y sobre la mesa, entre sus manos unidas, una última fotografía impresa, ambos sonriendo frente al arco de piedra rojiza que habían venido a fotografiar. ¿Cómo habían llegado a esta cámara desde el túnel principal donde se produjo el derrumbe? ¿Por qué estaban sentados así, como si hubieran elegido deliberadamente su posición final? Y lo más desconcertante, ¿cómo había llegado a sus manos una fotografía impresa cuando no llevaban consigo ninguna impresora? El médico forense estimó que habían fallecido por deshidratación, probablemente dentro de los 3 a 5 días después de quedar atrapados. Las linternas agotadas, el agua consumida, perdidos en la oscuridad absoluta de la mina, habían elegido permanecer juntos hasta el final. Pero nada de esto explicaba cómo el reloj, dejado como ofrenda en la entrada años después de su desaparición, había llegado hasta la cámara interior, ni cómo sus cuerpos habían sido encontrados en una zona diferente a donde se produjo el derrumbe inicial, ni por qué estaban sentados en aquella posición casi ceremonial. Mientras los cuerpos eran cuidadosamente preparados para su transporte, Sofía Ruiz solicitó un momento a solas en la cámara. El equipo de rescate accedió, manteniéndose a una distancia respetuosa mientras ella se despedía finalmente de su hijo y de Elena. En ese silencio subterráneo, rodeada por la tierra que había guardado los restos de su hijo durante 8 largos años, Sofía experimentó algo extraño, una sensación de paz, como si el lugar mismo le comunicara que Marco y Elena nunca habían estado verdaderamente solos o asustados, como si de alguna manera incomprensible hubieran encontrado consuelo en su último momento juntos. Al salir de la mina, llevando consigo el reloj que había vuelto a sus manos por un camino inexplicable, Sofía miró hacia el vasto desierto que se extendía bajo el cielo estrellado de Utah. «El tiempo siempre encuentra su camino», murmuró, repitiendo la inscripción del reloj, y finalmente los encontró a ellos. El sol se derramaba sobre el cementerio Santa Inés de Viña del Mar como miel líquida, otorgando un brillo dorado a las flores frescas colocadas sobre 2 lápidas gemelas. Habían pasado 6 meses desde que los cuerpos de Elena Vázquez y Marco Ruiz regresaron a Chile, y las tumbas se habían convertido en un sitio de peregrinación para seguidores del blog de Elena, aficionados a la fotografía y personas fascinadas por la misteriosa historia que rodeaba su desaparición. Carlos Vázquez, de pie junto a la tumba de su hija, pasó sus dedos arrugados sobre la inscripción: Elena Vázquez Morales, 1983-2011. Su lente capturó la belleza del mundo, su corazón capturó la nuestra. Junto a él, Sofía Ruiz depositaba un pequeño ramo de flores nativas chilenas sobre la tumba de su hijo, Marco Ruiz Álvarez, 1980-2011, explorador de horizontes externos e internos. 8 años, murmuró Carlos. 8 años preguntándome qué pasó exactamente en esa mina. Sofía asintió silenciosamente. Aunque los cuerpos habían sido encontrados y por fin descansaban en tierra chilena, las circunstancias exactas de lo ocurrido seguían siendo un misterio. Las investigaciones oficiales habían concluido que la pareja murió por deshidratación después de quedar atrapada por un derrumbe, pero numerosos detalles seguían sin explicación. El doctor Navarro llamó ayer, comentó Sofía mientras se alejaban lentamente de las tumbas. Dice que tiene algo importante que mostrarnos, algo sobre la cámara de Elena. El doctor Gabriel Navarro, profesor de geología en la Universidad Católica de Chile, había estado estudiando meticulosamente toda la evidencia recopilada en la mina de Utah. Como consultor oficial del caso, había viajado personalmente a Estados Unidos para examinar el sitio donde fueron encontrados los cuerpos. Esa tarde,
Carlos y Sofía se reunieron con él en su laboratorio universitario. El académico, un hombre de unos 50 años con barba entrecana y lentes de montura gruesa, los recibió con expresión grave. «Gracias por venir», dijo, conduciéndolos a una sala de conferencias privada. «Lo que voy a mostrarles puede ser perturbador, pero creo que finalmente nos da respuestas sobre lo que sucedió realmente en esa mina». En la mesa central había varios objetos: la cámara Canon de Elena, el iPhone de Marco, el reloj Seiko y varias carpetas con documentos. También un ordenador portátil conectado a un proyector. Como saben, los técnicos forenses lograron recuperar casi todas las imágenes de la cámara de Elena, comenzó Navarro. Pero recientemente, utilizando técnicas más avanzadas, pudimos recuperar también archivos que habían sido marcados como eliminados en la memoria. Encendió el proyector. En la pantalla aparecieron fotografías que ya conocían: paisajes desérticos, formaciones rocosas, selfies de la pareja sonriendo bajo el sol de Utah. Luego, imágenes del interior de la mina, túneles oscuros, minerales brillando bajo la luz de las linternas, detalles de viejas herramientas abandonadas. «Estas son las últimas imágenes que Elena tomó conscientemente», explicó el doctor. «La batería de su cámara estaba casi agotada, como muestra este indicador aquí, pero lo que venía a continuación eran fotografías que ninguno había visto antes. Imágenes tomadas en oscuridad casi total, iluminadas solo por destellos puntuales de luz, formas borrosas, sombras alargadas, lo que parecían ser túneles diferentes a los principales. La cámara siguió tomando fotografías automáticamente», explicó Navarro, «programada quizás accidentalmente en modo de lapso de tiempo o activada por movimientos bruscos. No sabemos exactamente por qué, pero siguió capturando imágenes esporádicamente, incluso cuando su batería estaba casi agotada». Carlos se inclinó hacia adelante, entornando los ojos para distinguir detalles en aquellas imágenes fantasmales. «¿Qué estamos viendo exactamente?» «Creo que estamos viendo su ruta de escape», respondió Navarro. «Después del derrumbe inicial que bloqueó el túnel principal, Elena y Marco encontraron otro camino. Estas fotografías, aunque fragmentarias, nos permiten reconstruir su recorrido». Pasó a la siguiente serie de imágenes. Estas eran aún más inquietantes, formas difusas que sugerían personas moviéndose en la oscuridad, una mano extendida, lo que parecía ser una linterna agonizante. «Y ahora lo más importante», continuó Navarro, haciendo una pausa. «Esta imagen fue tomada aproximadamente 72 horas después de que entraran en la mina, según los metadatos. La batería de la cámara estaba prácticamente agotada. La fotografía mostraba lo que parecía ser un mapa tallado o dibujado en una pared rocosa. Era rudimentario pero detallado, una red de líneas que representaban túneles, con marcas y símbolos dispersos. «Este es un mapa minero antiguo», explicó Navarro, «tallado probablemente por los mineros originales para orientarse en los túneles. Muestra rutas que no aparecían en los planos oficiales, incluyendo pozos de ventilación y salidas de emergencia». Sofía se llevó una mano a la boca. «¿Quieres decir que encontraron un mapa? ¿Que podrían haber escapado?» Navarro respiró hondo. «Eso creo. Y hay más». Abrió una de las carpetas y extrajo varios documentos: análisis geológicos, informes forenses, transcripciones de entrevistas con mineros jubilados de la zona. La mina Rattlesnake Lode No 4 tenía fama entre los mineros locales, explicó, no solo por el uranio que contenía, sino por su extraña configuración. Los túneles se abrían y cerraban aparentemente sin razón. Áreas que un día eran accesibles al siguiente estaban bloqueadas, y viceversa. ¿Movimientos sísmicos?, preguntó Carlos. En parte, la región experimenta micromovimientos constantes. Pero también hay otro factor. La composición mineral de la zona incluye ciertas arcillas expansivas que reaccionan a la humedad y temperatura. Los mineros las llamaban rocas respirantes. Navarro desplegó un mapa geológico detallado de la zona. Los túneles de esta mina fueron excavados siguiendo vetas de uranio que serpenteaban entre estas capas de arcilla. Cuando las condiciones cambian, humedad, presión barométrica, temperatura, estos materiales se expanden o contraen, literalmente abriendo y cerrando pasajes. «Como si la mina respirara», murmuró Sofía. «Exactamente.
Y creo que Elena y Marco lo descubrieron. Miren esto. Mostró otra imagen recuperada. Una fotografía extremadamente oscura, donde apenas se distinguía lo que parecía ser la mano de Marco, señalando una grieta en la pared por donde se filtraba una tenue luz. Esta imagen fue tomada 4 días después de su entrada en la mina. Muestra lo que creo que es un pozo de ventilación que temporalmente se había abierto, posiblemente después de una lluvia breve que humedeció la arcilla. Las implicaciones eran devastadoras. Elena y Marco habían encontrado tanto un mapa como una posible vía de escape. Pero entonces, ¿qué había salido mal? Ahora, la parte más difícil, advirtió Navarro, su voz suavizándose. El análisis forense de los cuerpos reveló algo inesperado. Marco tenía una fractura compuesta en la pierna derecha, probablemente sufrida durante el derrumbe inicial. La herida mostraba signos de infección severa. Proyectó una imagen del informe médico. Según nuestras estimaciones, para el 5.º día, Marco estaba gravemente enfermo. La infección probablemente había derivado en septicemia. No podía caminar, mucho menos escalar por un pozo de ventilación estrecho. Pero Elena podría haber salido, dijo Carlos, comprendiendo súbitamente. Podría haberse salvado. Navarro asintió gravemente. Y aquí está la pieza final del rompecabezas. Mostró la última imagen recuperada de la cámara. Era apenas distinguible. 2 siluetas frente a lo que parecía ser aquel pozo de ventilación iluminado por luz natural. Una figura sostenía a la otra, aparentemente ayudándola a acercarse a la apertura. Creo que Elena intentó ayudar a Marco a salir, explicó Navarro, pero su condición era demasiado grave. No podía subir y ella no tenía fuerza para izarlo. Y ella no lo abandonó, concluyó Sofía, lágrimas formándose en sus ojos. No, no lo hizo. Y para entonces, sus provisiones de agua estaban agotadas. Incluso si ella hubiera logrado salir sola, el desierto exterior presentaba otro desafío mortal: kilómetros de terreno árido sin agua, bajo un sol implacable. Las piezas finales del rompecabezas comenzaban a encajar. El pozo de ventilación temporalmente abierto probablemente se cerró nuevamente con los cambios de temperatura entre el día y la noche. La pareja, reconociendo que ambos estaban atrapados sin esperanza de rescate, tomó una decisión final. Y aquí está lo que creo que sucedió después, continuó Navarro, abriendo otra carpeta. El análisis toxicológico de los tejidos reveló algo inesperado. Extrajo un informe médico y lo colocó frente a Carlos y Sofía. En los cuerpos de ambos se encontraron rastros de morfina, no en niveles letales por sí solos, pero suficientes para aliviar el dolor y facilitar una muerte pacífica por deshidratación. ¿Morfina?, preguntó Carlos, confundido. ¿De dónde la sacaron? Navarro extrajo otra fotografía. Entre los objetos recuperados de sus mochilas estaba esto: un pequeño botiquín de primeros auxilios. Elena, según nos contó su amiga y colega fotógrafa Claudia Mendoza, siempre llevaba uno especialmente equipado, debido a un accidente que sufrió años atrás en Patagonia. Incluía ampollas de morfina para emergencias extremas. Sofía cerró los ojos, imaginando la escena: Elena y Marco, comprendiendo su situación, eligiendo conscientemente cómo enfrentar lo inevitable. El análisis de la posición de los cuerpos, continuó Navarro con delicadeza, sugiere que no murieron de forma accidental o desesperada. Se sentaron uno frente al otro, se tomaron de las manos y esperaron. La morfina habría aliviado el dolor de Marco y la ansiedad de ambos. Eligieron cómo morir, murmuró Sofía. ¿Y dónde?, añadió Navarro. La cámara donde fueron encontrados era el lugar más amplio y, en cierto modo, acogedor de la mina, con las sillas, la mesa improvisada, casi como una última habitación. Hubo un largo silencio mientras Carlos y Sofía procesaban esta información. No era un consuelo fácil saber que sus hijos habían enfrentado una muerte consciente, pero había cierta paz en comprender que lo habían hecho juntos, sin pánico, con dignidad. «Aún hay algo que no entiendo», dijo finalmente Carlos. El reloj. Sofía lo dejó como ofrenda en la entrada de la mina años después de la desaparición. ¿Cómo llegó hasta la cámara interior donde encontraron los cuerpos? Navarro se quitó los lentes y los limpió lentamente, como si estuviera ordenando sus pensamientos. «Esta es la parte que no puedo explicar científicamente», admitió. «Durante nuestra exploración,
Documentamos minuciosamente el fenómeno de las rocas respirantes. Los túneles efectivamente se abren y cierran con los cambios en humedad y temperatura. Pero también descubrimos algo más. Proyectó un mapa tridimensional de la mina, elaborado con la tecnología de escaneo más reciente. La mina tiene lo que podríamos llamar corrientes de aire internas, flujos consistentes que se mueven por los túneles siguiendo patrones específicos. Los mineros antiguos los conocían, de hecho, los usaban para ventilación natural. Señaló varios puntos en el mapa donde había flechas indicando direcciones de flujo. Estas corrientes son lo suficientemente fuertes para mover objetos pequeños y ligeros. En teoría, un objeto dejado en la entrada podría ser transportado al interior siguiendo estos flujos de aire. ¿Está sugiriendo que el reloj fue arrastrado por el viento?, preguntó Carlos, escéptico. Es una posibilidad física, respondió Navarro, aunque estadísticamente improbable que llegara exactamente a la cámara donde estaban los cuerpos. Sofía había permanecido callada, contemplando el reloj que ahora llevaba en su propia muñeca. O quizás hay cosas que la ciencia aún no puede explicar completamente, dijo finalmente. Navarro sonrió ligeramente. Como científico, debo buscar explicaciones racionales, pero como ser humano, he pasado suficiente tiempo en esa mina para entender por qué los mineros locales la consideraban un lugar especial. Hay una cualidad allí, algo que no puedo definir en términos científicos. Reunió los documentos y apagó el proyector. Lo que sí puedo decirles con certeza es que Elena y Marco no murieron aterrados en la oscuridad. Tomaron decisiones conscientes hasta el final. Se mantuvieron juntos, y si hay algún consuelo posible, es que eligieron su despedida. Semanas después, una pequeña ceremonia se realizó en el cementerio. Amigos, familiares y seguidores del blog de Elena se reunieron para una conmemoración más esperanzada, ahora que conocían más detalles sobre lo sucedido. Carlos había traído impresiones de las últimas fotografías tomadas por su hija, no las inquietantes imágenes de la mina, sino las hermosas capturas del desierto de Utah, con sus formaciones rocosas rojizas recortadas contra cielos imposiblemente azules. Elena siempre tuvo un don para encontrar belleza en los lugares más remotos, dijo durante su breve discurso. Incluso en sus últimos momentos, estoy seguro de que vio algo hermoso en estar junto a quien amaba. Sofía, por su parte, había traído el blog de viajes de Elena impreso en formato de libro, con una recopilación de sus mejores fotografías y escritos. Copias serían donadas a escuelas de fotografía en Chile, asegurando que el legado artístico de Elena perdurara. Marco siempre decía que viajar no era solo sobre los lugares que visitas, sino sobre quién eres cuando regresas, compartió Sofía. Ellos nunca regresaron físicamente, pero sus historias, sus imágenes, han vuelto a nosotros y nos han cambiado. Al final de la ceremonia, Tyler Blackwood, quien había viajado desde Utah especialmente para la ocasión, entregó a las familias un pequeño cofre de madera de enebro tallado por artesanos navajos locales. En este cofre hay tierra del desierto, donde Elena y Marco pasaron sus últimos días, explicó. Los pueblos nativos de la región creen que esta tierra roja contiene la memoria del paisaje, que guarda las historias de todos los que han pasado por ella. Sofía y Carlos recibieron el cofre con gratitud. Más tarde, esparcirían esta tierra entre las dos tumbas, uniendo simbólicamente el lugar donde Elena y Marco se perdieron con el lugar donde finalmente descansaban. Un año después, en abril de 2020, Jake Morrison recorría nuevamente los túneles de la mina Rattlesnake. El proyecto de mapeo había concluido oficialmente, pero él había solicitado un permiso especial para una última visita personal. Avanzó con cuidado hasta la cámara donde había encontrado la cámara y el reloj, donde posteriormente se descubrieron los cuerpos. El espacio había sido limpiado y parcialmente restaurado por los equipos forenses, pero aún conservaba aquel aire solemne, como de un santuario natural. Jake dejó su mochila en el suelo y extrajo un pequeño marco. Contenía una fotografía, Elena y Marco sonriendo ante la cámara, con el arco de piedra rojiza de fondo. Era una copia de la imagen que se había encontrado entre sus manos entrelazadas. La colocó cuidadosamente sobre la mesa improvisada que permanecía en el centro de la cámara, el mismo lugar donde la pareja había pasado sus últimos momentos. Les prometí que volvería, dijo en voz alta,
su voz resonando suavemente en la cámara rocosa. Les prometí que no serían olvidados. Se sentó un momento en una de las sillas, sintiendo el peso del silencio, la presencia intangible pero real de la historia que se había desarrollado allí. No era un hombre particularmente espiritual, pero había algo en este lugar que desafiaba explicaciones puramente racionales. Cuando finalmente se levantó para marcharse, notó algo que no había visto antes. Un pequeño grabado en la pared rocosa, junto a donde habían estado las sillas. Parecían iniciales, E+ME, rodeadas por un corazón toscamente tallado. Jake pasó sus dedos sobre el grabado, preguntándose si había estado allí desde el principio y nadie lo había notado, o si algún otro visitante lo había añadido posteriormente como tributo. O quizás la mina misma seguía revelando sus secretos a su propio ritmo misterioso. Fuera, el desierto de Utah se extendía infinito bajo el sol de la tarde. Formaciones rocosas rojizas se alzaban como guardianes silenciosos de innumerables historias, algunas conocidas, otras perdidas para siempre. El viento levantaba ocasionalmente pequeños remolinos de arena, como suspiros de la tierra, y en algún lugar de Chile, dos familias finalmente habían encontrado cierta paz, sabiendo que sus hijos habían enfrentado lo imposible con dignidad y amor, eligiendo estar juntos hasta el final. El misterio de la mina Rattlesnake nunca sería completamente resuelto. Las preguntas sobre cómo exactamente se movió el reloj, o cómo los cuerpos llegaron a aquella cámara específica, o qué habían experimentado Elena y Marco en sus últimos momentos conscientes, quedarían sin respuestas definitivas. Pero quizás algunas historias no necesitan ser completamente explicadas para ser comprendidas. Quizás lo importante no eran los detalles científicos, sino la verdad emocional. Dos personas que, enfrentadas a lo inevitable, eligieron afrontarlo juntas, con valentía y ternura, convirtiendo una tragedia en algo que, de alguna manera misteriosa, también contenía belleza. Como había escrito Elena en la última entrada de su blog, publicada días antes de su desaparición, el verdadero viaje no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. Y a veces, lo que esos nuevos ojos ven es que nunca estamos realmente perdidos, mientras tengamos a alguien con quien compartir el camino.